Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Bueno, esta es la tabla que nosotros tenemos aquí en nuestra guía de práctica clínica. Fíjense que para hacer el diagnóstico debemos de tener por lo menos 2 mediciones superiores o iguales de 140/90 de presión arterial. Y es importante que vean en esta gráfica, ¿verdad?, que para nosotros, para Ecuador, todavía las cifras que para JNC8 ya son hipertensión, como mayores de 120, 129, para nosotros todavía lo colocan como normal. En verdad que para mi punto de vista, de forma muy personal, creo que esto no debería de ser así. Creo que deberíamos de ir bajando un poco más las cifras para hacer un diagnóstico más temprano de la enfermedad. Esto puede ser el por qué todavía nosotros tenemos una prevalencia de hipertensión baja con relación a otros países. Fíjense que comenzamos a hablar de hipertensión grado 1 cuando es mayor de 140, 159 o 90, 99. Hipertensión grado 2, 160, 179, 100 a 109. E hipertensión grado 3, más de 180, 110. Hay un concepto también de hipertensión sistólica aislada, que es solamente cuando existe una presión arterial sistólica mayor de 140, pero la diastólica es menor de 90, ¿ya? Entonces, fíjense que el concepto de prehipertensión que existía anteriormente sí ha quedado un poco en desuso. Ya prácticamente ese concepto se ha dejado de usar y se ha categorizado al paciente como normal o normal alto o como hipertensión. Esta guía de nosotros está basada en las guías europeas de hipertensión arterial, pero las guías americanas no tienen esta clasificación. Pero bueno, es importante conocer estos conceptos para nosotros pues establecer cuáles son lo que para nuestro criterio sea la mejor medición o el mejor diagnóstico de hipertensión arterial. Me gustaría muchísimo saber sus comentarios acerca de esto y qué les parece. Mucha gente piensa de que vamos a hacer un sobrediagnóstico de hipertensión si bajamos las cifras, pero yo pienso que más que sobrediagnóstico vamos a hacer un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Igualmente existen cifras de presión arterial para hacer el diagnóstico de hipertensión de acuerdo al método que nosotros utilizamos. Fíjense que para estas generalmente son para consultorio, hipertensión 140/90, bata blanca cuando tienen el consultorio mayores 140/90, pero en su casa fíjense que las presiones arteriales son menores de 135/85. Cuando nosotros mandamos a un paciente a hacer monitoreo ambulatorio de presión arterial, no tenemos que evaluar las mismas cifras. Ya una cifra mayor de 135/85 en su casa también hacen diagnóstico de hipertensión arterial. Fíjense que bajamos 5 milímetros a cada una de las cifras. Y la hipertensión oculta es aquella que llega al consultorio y tiene menos de 140/90, pero a lo que va a hacerse el AMPA tiene más de 135/85 en su casa. Ese paciente es hipertenso. Cuando realizamos el mapa, fíjense que él nos da promedio de día, nos da promedio de noche y promedios de 24 horas. Fíjense que las cifras de día en el mapa son mayores de 135/85 para hacer diagnóstico, pero en la noche descienden a 120/70. Y cuando hacemos un promedio de 24 horas es mayor de 130/80. Entonces fíjense que cuando nosotros mandamos al paciente a hacer mediciones de la presión arterial de forma ambulatoria, no son las mismas cifras que utilizamos que cuando la vamos a tomar en nuestro consultorio. Esto es muy importante. ¿Cómo realizar entonces la evaluación inicial de nuestros pacientes? Primero hay que educar al paciente, hay que decirle cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son modificables, cuáles son no modificables, en cuáles podemos nosotros intervenir para disminuir el riesgo de sufrir un infarto. Igualmente establecer objetivos que sean acordes a cada paciente, dar algunas medidas que son no farmacológicas, que vamos a ver más adelante, hacer un plan de punto de vista terapéutico y mantener un control sucesivo. Hay que examinar a nuestros pacientes, colocar el estetoscopio, ¿verdad? Examinar los ruidos cardíacos, examinar el murmullo vesicular, examinar los pulsos periféricos. Hacer un correcto examen físico es muy importante en la evaluación clínica, hacer una historia clínica adecuada, ver los riesgos de este paciente. Pesar a nuestro paciente, tallarlos, hacer el índice de masa corporal, ¿verdad? Calcular si existe o no un grado de obesidad de nuestro paciente y qué grado tiene, hacer el cálculo de riesgo cardiovascular global con GloboRisk. Y además de eso, siempre solicitamos exámenes complementarios, como pueden ser una biometría hemática para detectar, por ejemplo, anemias,
trombocitopenias, leucopenias o asociaciones que puedan estar en paciente con otras enfermedades, perfil lipídico para establecer riesgo cardiovascular, función renal, es muy importante establecer la creatinina, pero también hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Debemos de calcular, ¿verdad? Según la guía de enfermedad renal crónica del Ecuador, nos recomienda utilizar el CKD-EPI para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Es muy importante también que lo hagamos y lo dejemos plasmado en nuestras historias clínicas. Si el paciente está recibiendo un IECA, un diurético, no se olviden nunca de pedir los electrolitos, sodio, potasio, calcio. También el ácido úrico, acuérdense que ya hay estudios que han detectado que la hiperuricemia es un factor independiente de riesgo cardiovascular, la microalbuminuria que nos detecta un daño orgánico o la proteinuria si es necesario, hacer determinaciones de hemoglobina glicosilada, descartar enfermedades secundarias como es el caso del hipotiroidismo, hipertiroidismo con la TSH. Todo paciente hipertenso debemos realizar un electrocardiograma por lo menos una vez al año, ¿verdad? Cuidado si es diabético porque puede tener enfermedad cardíaca isquémica silente, entonces a veces hacemos diagnósticos hacemos el electrocardiograma y por supuesto unas rayos X de tórax. Por eso nosotros en 100 realizamos cursos sobre todo de electrocardiogramas y rayos X porque creemos que son dos de los complementarios más usados y más importantes que ustedes pueden utilizar durante su práctica clínica. Igualmente hay que hacer una evaluación subsecuente, hay que ver si el paciente logra las metas, si esas metas son alcanzadas, si eres capaz de adherirse bien correctamente al tratamiento, si ha tenido algún efecto adverso por las drogas, hacer determinaciones de fondo de ojo para ver si es retinopatía hipertensiva, calcular el índice tobillo-brazo. Acuérdense que si este índice es menor de 0.9 nos habla de enfermedad vascular arterial periférica. Es muy importante explicar al paciente que debe de abandonar el hábito tabáquico porque esto incrementa el riesgo y buscar causas secundarias. ¿En quiénes debemos de buscar causas secundarias de hipertensión arterial? En todo paciente joven, menor de 40 años, que nosotros veamos que tenga cifras de presión arterial que superan sobre todo grado 2. Estos pacientes jóvenes siempre debemos de buscar causa secundaria. Acuérdense que un 10% de estos pacientes pueden tener una causa secundaria de hipertensión arterial. Si cuando yo inicio un tratamiento antihipertensivo y ese paciente tiene un deterioro del control de la presión arterial, también debo de buscar una causa secundaria. Si tiene hipertensión resistente, o sea, si tiene más de 3 fármacos de los cuales uno incluye un diurético en dosis óptima y no se controla, siempre debo de buscar causas secundarias. Si tiene una hipertensión que es muy elevada, grado 3, o maneja cifras de emergencia hipertensiva, también debemos de buscarlo. Si hay presencia o sospecha de daño extenso o prematuro de órganos diana o órganos blancos como retinopatía, nefropatía vascular periférica, también debo de hacerlo. Y obviamente si tengo sugestivos a nivel paraclínico o clínico de enfermedades endocrinas, de apnea obstructiva del sueño producto de una obesidad mórbida o antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o hipertensiva con muertes prematuras, por favor busquen siempre causas secundarias en estos pacientes. ¿Cuáles son las principales causas secundarias que nosotros tenemos que buscar? La más común, enfermedad renal. ¿Sí? Todo aquello que afecte el parénquima renal, como pueden ser enfermedades obstructivas, infecciosas, quistes, poliquistosis renal, ¿verdad? Litiasis renal, fíjense, masas abdominales, enfermedades familiares, hereditarias, malformaciones anatómicas, puede provocar, por supuesto, alteración de la función renal e hipertensión. Entonces, es tan fácil como realizar por lo menos una determinación sérica de urea creatinina y una ecografía renal a todos nuestros pacientes. Estenosis de la arteria renal, mire, esto es muy importante y cuando nosotros sospechamos esto es cuando tenemos un paciente hipertenso que al iniciar un IECA hace un repunte de las cifras de presión arterial. O sea, en vez de controlarse se incrementa. Ahí siempre tenemos que pensar en estenosis y como clínicos que somos tenemos que ir a colocar el estetoscopio en el abdomen de nuestros pacientes.
para buscar la presencia de un soplo abdominal, siempre. Y en ese caso, nosotros si sospechamos ante un soplo, tenemos que solicitar lo que es un ultrasonido renal con Doppler para ver si existe una estenosis de la arteria renal. ¿Ok? Y esto se puede solucionar desde el punto de vista quirúrgico con la colocación de algún stent o un procedimiento invasivo que prácticamente puede curar al paciente de su hipertensión arterial. Otras causas, hiperaldosteronismo primario. Nunca se olviden de pensar en estos pacientes cuando tengan trastornos electrolíticos asociados con hipertensión arterial. Por ejemplo, tienen hipopotasemias, que son bastante frecuentes, y podemos ver en el electrocardiograma trastornos de la repolarización ventricular. Y tenemos que hacer determinaciones de los cocientes aldosterona-renina, ¿ok? Y hacer pruebas confirmatorias, pero estos son los pacientes que típicamente tienen muchas veces alteraciones electrolíticas y arritmias cardíacas asociadas a hipertensión arterial. Otras causas menos comunes, pero que siempre en la literatura no lo nombran, son por ejemplo los feocromocitomas. Y estas causas generalmente generan hipertensiones bastante altas. El paciente tiene síntomas como cefalea, sudoración, palpitaciones, palidez, y generalmente nosotros podemos detectar la presencia de masas a nivel renal con un ecograma, que luego tenemos que hacer una tomografía o una resonancia para ser más específico, ¿no? Y de hacer las metanefrinas a nivel urinario para hacer el diagnóstico. Y otra causa sería el síndrome de Cushing. Fíjense sobre todo en los pacientes que nosotros vemos que tienen polidipsia, que tienen poliuria, que tienen obesidad, estas estrías típicas de esta cara de luna llena y que están asociados con hiperglicemia. Siempre debemos hacer la medición del cortisol urinario en 24 horas y hacer la prueba de supresión con dexametasona para hacer el diagnóstico. Pero estos pacientes al hacer, si es por ejemplo un tumor, pues obviamente al hacer la resección quirúrgica de este tumor podemos nosotros prácticamente curar la hipertensión. Entonces nunca nos olvidemos de hacer la pesquisa de pacientes con hipertensión secundaria. ¿Cómo evaluamos los daños? Ya lo hemos dicho anteriormente, a nivel cardíaco, pues haciendo un electrocardiograma para evidenciar la hipertrofia ventricular, haciendo una rayos X de tórax para ver el crecimiento de las cavidades o el índice cardiotorácico. A nivel cerebral, si el paciente ha tenido alguna alteración como un accidente isquémico transitorio o un ACV isquémico ya permanente o secuelar. A nivel renal, determinando la tasa de filtración glomerular para evaluar la enfermedad renal crónica. A nivel periférico, determinando el índice tobillo-brazo para hablar de enfermedad arterial periférica, y a nivel del ojo, pues haciendo un fondo de ojo en nuestras consultas, que muchas veces no lo hacemos, y nos permite ver pues, si existen cambios de retinopatía hipertensiva en nuestros pacientes. Es muy importante ser un poco más estrictos en aquellos pacientes donde ya nosotros determinamos que existe un daño de órgano diana. Muy bien, entonces finalmente vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Fíjense que lo más importante es iniciar el tratamiento desde la primera consulta a nuestros pacientes. Y lo más fácil que nosotros es que deber seguir insistiendo en el cumplimiento del tratamiento no farmacológico. Porque fíjense que restringir el consumo de sal puede disminuir las presiones arteriales menos de 8 milímetros de mercurio. Restringir el consumo de alcohol hasta de 4 milímetros de mercurio. Si no fuma, si el paciente tiene una dieta saludable, puede llevar eso a una restricción de las presiones hasta de 14 milímetros de mercurio. Y esto es sumativo, es aditivo. O sea, si yo no fumo y aparte de eso disminuyo la sal y hago ejercicio, yo estoy sumando el descenso de esas cifras de presión arterial sin uso de fármacos. Entonces, siempre debemos de darle metas que sean ajustadas a nuestros pacientes, como disminuir el 5 o el 10% del peso corporal en los próximos 2-3 meses, permite hasta un descenso de 20 milímetros de mercurio de las cifras de presión arterial. Entonces, no debemos desestimar estos tratamientos no farmacológicos, aunque casi siempre nuestros pacientes van a las consultas pidiendo una receta, pero debemos de insistir de que el control no solamente es un fármaco, sino también es de un cambio del estilo de vida. Desde el punto de vista farmacológico, es muy importante saber de que tenemos una gran variedad de fármacos a nuestra disposición. Tenemos desde fármacos diuréticos, IECA, ARA2, calcio antagonistas, que podemos usar solos o en combinación. Generalmente yo utilizo una monoterapia cuando tengo un paciente con hipertensión grado 1, cuando es un paciente que tiene un bajo riesgo, yo le calculo, por ejemplo, un Global Risk a menos del 5%, o cuando tengo un paciente adulto mayor, generalmente que son frágiles, porque acuérdense
que hacer un descenso brusco de las cifras de presión arterial en los pacientes adultos mayores incrementa la mortalidad cardíaca. ¿En qué pacientes debo de asociar o colocar tratamiento combinado, farmacológico combinado? En aquel paciente que tengan hipertensiones resistentes, aquel paciente que tenga hipertensiones de cifras muy elevadas, en pacientes que sean jóvenes, que yo quiera llevar en metas de una forma rápida. Y puedo hacer muchas combinaciones, como pueden ver ustedes aquí en esta gráfica con las líneas verdes continuas. Yo puedo combinar un calcio antagonista con un diurético tiacídico, con un ARA2, con un IECA. Igualmente puedo combinar un IECA con cada una de estas combinaciones. Fíjense que en la línea roja nos dice que no debemos de hacer combinaciones entre IECA y ARA2. Esto no ha demostrado tener un buen control de las cifras de presión arterial, y aparte que estamos haciendo un doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya con el uso de este medicamento que salió al mercado, el famoso Rasilex, era un medicamento que bloqueaba lo que es la renina y se incrementó la mortalidad cardíaca. Por lo tanto, no debemos utilizar combinaciones de IECA con ARA2. Fíjense que los beta bloqueantes actualmente están con una línea verde pero puntiaguda, ¿sí? Punteada. Eso significa de que no debemos utilizarlo como primera línea en tratamiento de hipertensión arterial. Generalmente los beta bloqueantes se utilizan en aquellos pacientes que tengan comorbilidades. Vamos a verlos uno por uno y de forma rápida. Los diuréticos tiacídicos, nuestra guía de Ecuador nos lo dice que es primera línea. Yo difiero un poco. ¿Por qué? Porque tenemos mucha obesidad y tenemos mucho sobrepeso. Entonces, los pacientes con sobrepeso o obesidad incrementan el riesgo de diabetes mellitus y de hiperglicemia. Entonces, no me gusta utilizarlo. Yo les recomiendo no utilizarlo en dosis muy alta. Nosotros tenemos en nuestros hospitales casi todos clortalidona, que no es muy buen antihipertensivo, en dosis de 25 a 50 miligramos una vez al día. Yo siempre recomiendo dosis bien bajas y generalmente no utilizarlo como primera línea en pacientes con riesgo de diabetes, de dislipidemia, porque incrementa su incidencia. Los calcio antagonistas también lo utilizamos como primera línea, pero generalmente estos fármacos los utilizamos en aquellos pacientes con hipertensión sistólica aislada, en afrodescendientes, porque acuérdense que los afrodescendientes generalmente son hiporreninémicos, por lo tanto responden muy mal a los IECA y a los ARA2 y responden excelentemente a los calcio antagonistas. Tenemos la amlodipina de 5 y de 10 miligramos. Podemos comenzar con dosis bajas y incrementando la dosis. Recuérdense que a mayor dosis de todo fármaco, más efecto adverso. En el caso de las calcio antagonistas, pues el edema es uno de los principales efectos adversos y siempre los pacientes pues se quejan de que se hinchan los pies a la hora de tomar el fármaco. Los IECA son mis preferidos, siguen siendo mis preferidos, los inhibidores de la enzima, ¿verdad? Convertidora de angiotensina. Son los fármacos de primera línea, sobre todo en pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, con diabetes. Han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular, han demostrado disminuir el riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca. Son excelentes los fármacos, debemos de usarlos. Retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica establecida, sobre todo en pacientes con estadios iniciales 1 y 2. También tenemos el enalapril, que puede utilizarse tanto por vía oral como por vía intravenosa, muy usado sobre todo en nuestras emergencias, el enalaprilato por vía intravenosa. Es muy importante también ir escalando progresivamente la dosis. Recuérdense que uno de los efectos adversos más frecuentes es la tos en nuestros pacientes, y esto se incrementa cuando mayor sea la dosis del fármaco. Recuerden que cuando utilizamos el IECA siempre hay que estar atento a que el paciente haga un repunte de hipertensión arterial y descartar como causa secundaria la estenosis de la arteria renal. Hay que vigilar además los niveles séricos de potasio. Están contraindicados en pacientes con hipercalemia y en pacientes con enfermedad renal crónica menor de 30 ml por minuto, porque ya en estos casos existe mucho riesgo de hiperpotasemia. Por lo tanto, tenemos que hacer también electrocardiogramas y vigilar que no existan signos electrocardiográficos de hiperpotasemia. Fíjense que los ARA2, estos fármacos son muy buenos. Generalmente se utilizan en todos pacientes que no toleren los IECAs y son fármacos que han demostrado, al igual que los IECAs, disminución de riesgo cardiovascular global, de infarto, de insuficiencia cardíaca.
Retrasan también la progresión de la enfermedad renal crónica. Nosotros tenemos el losartán de 50 y 100 miligramos. Recuérdense que los ARA2, a diferencia de los IECAS, tienen un efecto un poco más retardado. O sea, tengo que esperar al menos unos 3-5 días para ver el efecto farmacológico, cosa que no pasa con los IECAS. Pero bueno, es muy bien tolerado en los pacientes, tiene muy pocos efectos adversos. Y recuérdense que en los pacientes afrodescendientes pues no son muy eficientes. Si los combina con un calcio antagonista le puede ir muy bien. Los beta bloqueantes no es primera línea, tienen efectos adversos, son menos eficaces. Sobre todo nosotros tenemos todavía en nuestros hospitales el atenolol. Recuérdense que los beta bloqueantes, al igual que los tiazídicos, incrementan el riesgo de diabetes mellitus en pacientes con síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, también están asociados con hiperglicemia, están asociados con bradicardia, con trastornos de conducción como son los bloqueos auriculoventriculares. Entonces tengan mucho cuidado y siempre utilícenlos en dosis baja. Son excelentes fármacos y deben de estar indicados en todo paciente que tenga antecedente de enfermedad cardiovascular. Es obligatorio su uso en pacientes postinfarto porque ha demostrado la disminución de la insuficiencia cardíaca y por supuesto del ingreso posterior a infarto e insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos también el carvedilol en nuestros hospitales, es un excelente fármaco de 6.25-25 miligramos. Podemos utilizar en dosis hasta 25 miligramos 2 veces al día. Otros antihipertensivos que podemos usar no son primera línea, pero son por ejemplo los diuréticos de ASA. Cuando existen pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica terminal, edematosos, la furosemida es el mejor fármaco. Acuérdense que ella elimina potasio y hay que vigilar los niveles séricos de potasio. Si tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca y queremos evitar el remodelado cardíaco y el deterioro de la función cardíaca, la espironolactona o la preronona son excelentes fármacos. Si tenemos pacientes que tienen una hipertensión arterial resistente y que generalmente son pacientes que pueden llegar a la emergencia, pues acuérdense que siempre podemos utilizar la clonidina, que viene también por vía intravenosa para un control adecuado de las presiones. Y en las mujeres embarazadas, la primera línea es la metildopa. Porque acuérdense que los IECA, los ARA2 y los beta bloqueantes en ciertos momentos están contraindicados en el embarazo. Los bloqueadores de receptores alfa como doxazocin, prazosin, terazosin, generalmente yo los dejo para aquellos pacientes con antecedentes de hiperplasia prostática benigna. Y los vasodilatadores directos como hidralazina se utilizan muchísimo en las emergencias en pacientes pues, que requieran un control agudo, rápido de las cifras de presión arterial por un daño órgano diana. Es muy utilizado también en ginecología en los pacientes que tienen eclampsia, ¿verdad? O pacientes con preeclampsia severa para el control de las cifras de presión arterial. Algunas contraindicaciones que siempre las coloco, fíjense que los diuréticos están asociados con hiperuricemia, con hiperglicemia, por lo tanto incrementa el riesgo de diabetes, debemos tener cuidado en estos pacientes. Los IECAS están, igual que los ARA2, están contraindicados en el embarazo. Los calcio antagonistas hay que tener cuidados en pacientes con insuficiencia cardíaca o edematoso porque incrementan el edema. Y los beta bloqueantes, recuérdese que está contraindicado en pacientes con asma, con bloqueos auriculoventriculares, en pacientes con bradicardia extremas. ¿Por qué? Porque obviamente incrementan pues, la disminución de la frecuencia cardíaca. También acuérdense que los beta bloqueantes, dosis baja, sobre todo el atenolol, porque incrementa las cifras de glicemia, me puede desencadenar diabetes en pacientes con predisposición como con sobrepeso o con obesidad. Y nuestra población tiene más del 60% de eso, entonces mucho cuidado con esto. Algunas situaciones especiales, fíjense cuando yo veo hipertrofia ventricular, los IECAS son el principal fármaco, al igualmente cuando veo enfermedad renal crónica. Si un paciente ya tiene antecedentes, un ictus, un infarto previo, los IECA, los beta bloqueantes son fármacos que no pueden faltar. Si el paciente tiene, por ejemplo, un aneurisma de aorta, pues los beta bloqueantes están indicados porque queremos disminuir el cronotropismo cardíaco. Si tenemos una fibrilación auricular, existen algunos ARA2 que han demostrado mejorar el control de la frecuencia cardíaca asociado con fibrilación auricular. Si tenemos enfermedades pulmonares
agudas, como un edema agudo de pulmón, sigue siendo el enalaprilato y por supuesto los diuréticos tiacídicos indicados. Si pacientes embarazadas, debemos utilizar más metildopa, podemos utilizar combinaciones con beta bloqueantes, pero los IECAS y los ARA2 están contraindicados. También podemos utilizar ya los calzoantagonistas con ellas, ¿no? Y acuérdense que en los afrodescendientes pues hacen más de efecto lo que son los diuréticos y los calzoantagonistas que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otros tratamientos que son ideales de acuerdo al riesgo: si tengo un muy alto riesgo, fíjense, mayor de un 20% de riesgo cardiovascular, debemos de reducir las cifras de colesterol LDL a menos del 70 miligramos por decilitro. Si el riesgo es alto, de 10 a 20%, menos de 100. Si es de bajo a moderado, menos de 10, tiene que ser menos de 115. Hay que siempre utilizar el ASA de 100 miligramos en aquellos pacientes que ya tengan antecedentes previos de infarto de miocardio o de ACV isquémico, pero no como profilaxis de los mismos. También, sobre todo, que no se recomiendan los beta bloqueantes, ¿verdad?, en pacientes diabéticos. Igualmente no se recomiendan los diuréticos tiacídicos en dosis muy altas. También hay que tener cuidado, y si los vamos a usar, tenemos que hacer controles de las cifras de glicemia. Entonces, en todo paciente que tenga diabetes, obviamente hay que vigilar las cifras de proteinuria. Si ya tenemos de 30 a 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas, pues debemos utilizar los IECAS. Así no sea hipertenso, porque han demostrado disminuir la enfermedad renal crónica o la nefropatía diabética asociado pues a esta enfermedad. Entonces, y obviamente no se recomienda el uso de diuréticos tiacídicos en dosis muy elevadas en pacientes diabéticos porque produce hiperglicemia, y hay que estar atentos siempre a estos controles metabólicos de nuestros pacientes obesos. Ok, algunos comentarios y seguimiento. Fíjense que en este caso debemos hacer revisiones de las presiones arteriales cada 2 meses inicialmente hasta conseguir metas y buscar siempre efectos adversos. Una vez controlada la presión arterial, hacer controles cada 6 meses a nuestros pacientes, hacer determinaciones, exámenes de laboratorio, algunas otras comorbilidades que tenga el paciente, buscar siempre daño órgano diana, hacer un electrocardiograma, hacer una rayos X de tórax, un mini mental, un fondo de ojo. Todo esto es muy importante. Hay que referir a todo aquel paciente al especialista que tenga hipertensión secundaria, resistente a tratamiento, que tenga emergencia hipertensiva o hipertensión maligna. También en pacientes que son muy mal controlados con daño órgano diana, y embarazadas obviamente tiene que ser un control pues en conjunto con ginecología. Las metas de control van a depender de la edad. Todo paciente que tenga menos de 65 años hay que tratar de llevarlo a metas menos de 130 de presión arterial sistólica y menos de 80 de diastólica. Si lo tolera, menos de 120. Si no lo tolera, bueno, mantener por lo menos de 130. Fíjense que en los adultos mayores ya las metas son un poco menos estrictas. En estos pacientes menos de 140, 80 en cuanto a la diastólica, pero siempre vigilando de no descender mucho las cifras de presión arterial porque incrementan la mortalidad cardiovascular. Este es el algoritmo que nos da entonces la guía de práctica clínica de hipertensión arterial. Nos pone como primera opción los diuréticos tiacídicos. Mucho cuidado, ya les he dicho que no me gustan mucho como primera opción, sobre todo en nuestra población con sobrepeso y obesidad. Pero también colocan los IECA, los ARA2. El segundo paso sería combinarlo, colocar un IECA con un tiacídico en dosis baja, colocar un IECA o un ARA2 con un calcioantagonista. Y el tercer paso, ya cuando tenemos 3 fármacos y no hay control, pues diagnosticar hipertensión resistente. El paciente pues debe de ir a un especialista, descartar su enfermedad hipertensiva secundaria. Muy bien, esto es todo con relación a lo que es la guía de práctica clínica de hipertensión arterial del Ecuador. Creo que ha sido una clase extensa, pero he tratado de darle la mayor cantidad de información posible para que usted la pueda aplicar en el día a día. Igualmente quiero hacerle una cordial invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como 100.cuenca.es y también en Facebook, que puede ser como 100cuenca.es, donde nosotros pues tenemos bastante información que diariamente estamos colocando para tratar de ayudarle en su formación académica. Igualmente le invitamos a que pueda visitar nuestra página web 100ecuador.com, donde podrá observar también cuál ha sido
sido pues nuestro desempeño en las formaciones académicas, cuáles son nuestros integrantes, cuáles son nuestros cursos online actualmente disponibles o nuestros cursos presenciales. También hacemos periódicamente publicaciones en nuestro blog y puede usted registrarse y contactarse para formar parte de nuestro equipo. Acuérdense que aquí está también el WhatsApp, donde tenemos pues siempre a la mano para brindarle toda la mayor información. Queremos invitarlos a formar parte de nuestros más de 1500 estudiantes que se han ingresado a nuestros cursos de presenciales y online. Actualmente estamos con una plataforma académica excelente, donde usted va a poder hacer el curso en su teléfono móvil inteligente o en su computador personal, y nosotros pues le garantizamos el acceso al curso al menos por 6 meses continuo. Lo puede ver la información las veces que usted desee y puede repasar el curso en varias oportunidades y obviamente hacer un examen para obtener un certificado de aprobación. Tenemos unos cursos muy buenos, como es el curso de electrocardiografía básica, un curso donde le enseñamos 7 pasos para leer un electrocardiograma. Luego de eso puede hacer el curso de arritmia, donde profundizamos un poco más conocimientos básicos de los trastornos de conducción, los trastornos del ritmo. Hablamos también un poco de tratamiento. Tenemos el curso de interpretación de rayos X de tórax, donde le enseñamos a hacer una interpretación adecuada en 7 pasos de unos rayos X de tórax, desde la parte externa hasta el mediastino. Y tenemos nuestro club de guías de práctica clínica, donde esta información que usted está viendo ahorita va a permanecer de forma continua en el club para aquellas personas que se suscriban, donde lo van a poder ver las veces que sean necesarias. Entonces, bueno, para mí ha sido un verdadero placer estar aquí el día de hoy. Espero que esta clase les sea de mucha ayuda y bueno, recibir muchos comentarios, y espero que nos volvamos a ver pronto.